La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vengo pronto, ya podemos comenzar a grabar. Sarita, gloria al Señor. Bienvenidos a los hermanos que nos van a ver en la transmisión YouTube, ¿sí? Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia en Cali, barrio Colón. Teléfono 310-423-1811, por si tiene alguna petición de oración o alguna situación en la cual podamos ser de bendición para su vida. Mis hermanos, título de la predicación, vengo pronto, ¿sí? Noticias que conocemos en la historia de la humanidad. Hemos hablado mucho y se celebra mucho en la corriente religiosa el nacimiento de Cristo, ¿sí? Yo mismo soy de los que he dicho más importante, y lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, es el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés en el capítulo 7, si usted lo lee, se va a dar cuenta que hay una parte que dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y usted dice, y yo diría, pero ¿cómo así? O sea, debe haber más alegría en el tiempo del nacimiento, en una fiesta. Y él dice, es que trae más gozo estar en la casa del luto. Y uno dice, santo, pero ¿quién es el que está escribiendo eso? Y por la Biblia sabemos que es el rey Salomón, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a conocer muchas cosas de Dios, se va a dar cuenta que los parámetros son tan volteados, tan diferentes a los que nosotros conocíamos, ¿sí? Parámetros diferentes totalmente. Dando es como uno recibe, ¿sí? Los primeros serán ¿quiénes? Los últimos. Y unas tremendas cosas que cuando uno comienza a entenderlo bajo el ámbito espiritual, comienza a entender que claro, estábamos engañados, estábamos en un mundo donde nos hacía creer que lo bueno era malo y lo malo era bueno, ¿sí? Entonces, asimismo, le hemos dicho, no, lo importante o de lo más importante que hay es el día de la muerte de Cristo. Pero saben que literalmente para la cristiandad verdadera, para la cristiandad bíblica, debe haber un día más importante que el día de la muerte de Cristo. ¿Cuál es? El día de la resurrección, hermanos, ¿sí? Porque mire con qué nos hubiéramos quedado si hubiéramos escuchado lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y nos decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí no morirá jamás, ¿cierto? Sino que tendrá vida eterna. Y todas las palabras y las promesas que el Señor nos dio. Pero yo le hago la pregunta, ¿sí? ¿Qué tal que esa tumba hubiera quedado sellada por causa de que ahí estuviera el cadáver de Jesús? ¿Qué sería de nosotros? ¿Sí? Porque una de las primeras promesas que él dio fue ¿cuál? O de las promesas que él enseñó, que iba a resucitar. Que él iba a resucitar. Y literalmente, hermanos, como yo decía, como ingreso para darle como soporte al mensaje que vamos a compartir hoy, ¿sí? Yo decía, a ver, los titulares de prensa siempre la gente dice, no, deme una buena noticia. Los noticieros están cargados de malas noticias y ellos dicen, les tenemos una excelente noticia, ¿cierto? Y si yo le dijera a usted, mire, hay una excelente noticia para usted, se acaba de ganar el baloto, por ejemplo, alguien por ahí encontró, ¿cierto? Un billete del baloto, y yo le dijera a usted, ¿cómo se sentiría usted si yo le dijera, vea, ¿cómo le parece que ese número fue el que cayó? ¿Sí? Y supuestamente en el mundo natural, para la persona, pues, ¿cierto? En el mundo común y corriente, ganarse una lotería de esas, pues, prácticamente como que la gente dice, ¿no? Se aseguró mi futuro, ¿cierto? La gente lo dice así. Además, hay gente que tiene tanto dinero que le alcanzaría para unas 3 o 4 vidas seguidas, ¿sí? Pero ¿qué sucede, hermanos? Nada comparable a la palabra profética de Dios, a la palabra bíblica, por ejemplo, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarle el mundo entero si su alma se pierde? ¿Sí? Y aquí lo que tenemos de parte de Dios es la mejor noticia que se haya dado en toda la historia de la humanidad.
La mejor noticia. ¿Sabe quién dio la mejor noticia en toda la historia de la humanidad? ¿Usted sabe quién la dio? Una mujer. Una mujer. Vámonos a San Juan capítulo 21, en su versículo 17, cuando el Señor le dice a María, ¿sí? Una de las que fueron, porque dice el 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria al Señor, la mejor noticia de la historia de la humanidad. Encubierta para muchos, y yo le voy a decir, para multitudes encubierta. Vamos a escuchar una canción. Yo le pido por favor, para que literalmente cierre sus ojitos. No sé cómo vaya a vivir. Solo Dios puede quitar el velo, hermano, de no entender que ahorita usted está seguro, que yo estoy seguro, que tenemos de parte de Dios un plan que Él empezó el día que Cristo se reveló a tu vida y a mi vida, y que la Biblia lo que dice es que no se va a terminar tu vida sin que Cristo, sin que Dios mismo termine la buena obra que empezó en ti, porque al final lo que la Biblia dice es que vamos a estar eternamente con Él, mis hermanos. Esta no es nuestra casa, la tierra no es nuestra casa. Así que le pido el favor, por favor, si es tan amable, cierre sus ojitos y medite en la letra de esta canción. Gloria a Jesús. Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche, y a las estrellas con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Amén, Señor, te alabamos. Dios creó el universo, corre hacia el débil, el cansado y el herido. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen, a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque no estamos bajo engaño, Señor. Porque tenemos una esperanza verdadera, Señor. De su vida fue dado. Vacía está. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? ¿De verdad se le nota? ¿Usted cree que se le nota que Cristo está vivo, hermano? Gloria al Señor, es la esperanza que no avergüenza, dice la Biblia. Tenemos una esperanza viva, viva. Esa esperanza, mi amado, no la derrota nadie. Han pasado los siglos. Mire, usted y yo somos fruto. Han pasado los siglos. Han habido persecuciones. Han habido muertos, hermano, a lo largo de la historia. ¿Sí? Pero el Señor nunca jamás va a dejar que las tinieblas caminen por encima de la luz. Nunca jamás. Por eso usted y yo somos fruto, ¿sí?, de esa promesa que Jesús dijo: las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso usted y yo estamos en puerto seguro. Estamos en las mejores manos, ¿sí? Aquel que dijo: yo soy la resurrección. Pero él no dijo: yo soy la muerte. Tristemente, literalmente, ¿cierto? Celebramos mucho la cruz, es verdad. Y yo no le estoy diciendo que no, literalmente lo que quiero decirle es que la cruz no es representativo del amor de Dios. La cruz es representativo del pecado que había que pagar para que ese amor nos salvara a nosotros. El momento más dichoso para la cristiandad en toda la historia es la resurrección de Cristo. Es el día que Él sale, mi amado, porque nos habla la tumba vacía, nos habla más que la luz, que la cruz, Cristo colgado. Porque quiere decir que la Biblia, lo que quiere decir que la muerte no lo pudo retener. Y si la muerte no lo pudo retener a Él, dice Él: el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Tampoco te retendrá, mi amado. La muerte tampoco te retendrá. Y yo no sé si para usted motivo o no motivo, pero aquellos que hemos perdido seres queridos, aquellos que hemos perdido un hermano, aquellos que hemos perdido un padre, una madre, que hemos perdido abuelas, pero que se fueron con el Señor Jesucristo, esa promesa nos hace creer, mi hermano, que no es el final, que los vamos a volver a ver, que los vamos a volver a disfrutar y que estaremos con ellos eternamente y para siempre. Para siempre. Por eso es paradójico, mi amado, la forma de ver la muerte de un ser querido. Para el mundo, cuando un creyente tiene la certeza y el conocimiento de que su ser querido partió con el Señor. Y se lo vuelvo a reiterar por experiencia personal. Vivimos esto 2 veces en mi casa con el fallecimiento de uno de mis hermanos en Estados Unidos. Que paradójicamente, sin entender, mire, se lo voy a decir, Dios capacitó a mi hermano mayor, porque nos reunimos cuando recibimos la llamada: nuestro hermano está agonizando, subamos a la finca para estar con papá y mamá y todos reunidos. Mi amado, y para eso es que Dios nos capacita, para informarle a la familia. Mi hermano mayor estaba deshecho, él quedó muy golpeado. Es más, después del fallecimiento de mi hermano, él tiene un problema, ¿sí? Donde no sé, algo en el cerebro comenzó a traerle inconvenientes, como una especie de derrame, algo así. Se le estaba comenzando a presentar porque él sentía el vacío muy fuerte. Pero ese día literal, cuando se les comenzó a hablar de lo que es la resurrección, de la esperanza verdadera, de que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, mi hermano, mi hermano a mí me dijo: tengo una paz que no la entiendo. Yo no entiendo qué fue lo que pasó. Yo venía angustiado, triste, apesadumbrado, ¿sí? Pero no sé qué fue lo que me pasó. En medio de esa charla donde se les comentaba esa parte de la resurrección de los muertos, mis hermanos. Y mi hermano comenzó a vivir en una paz en ese momento, y cuando nos llaman y nos dan la información, desde luego se manifiesta el dolor porque somos seres humanos. Pero luego viene una paz que no se entiende, hermanos, porque sabemos dónde están nuestros familiares. ¿Sí? Lo mismo sucede con papá, igual en el velorio, en el entierro, perdón, ¿sí? Familiares llorando, muy humano, muy natural. Pero cuando me dicen: hable de unas palabras usted,
Y yo lo que dije fue: gracias, Dios mío. Gracias por habernos permitido ese papá que tuvimos. Gracias, Padre, por las enseñanzas que de él recibimos. Ahora solamente agradecimiento a ti, porque además de eso, y no con eso contentos, sabemos que eternamente, sí, vamos a disfrutar a nuestro Padre, porque él recibió a Cristo antes de partir, mis hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y no te estoy hablando de cualquiera, mi amado, que de pronto tristemente, mire lo engañado tristemente que está la gente en la religión. Porque ellos, creyendo en su religión, mi amado, tienen la esperanza, y eso que ni la esperanza, porque en estadísticas, si usted le pregunta a la persona en religiones tradicionales, ¿para dónde te vas si te mueres? Mire, el 80-90% tristemente le van a decir: no sé, no sé. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo puedes estar en un lugar, cierto, creyendo que allí hay esperanza, pero tú no tienes la esperanza verdadera? ¿Cómo puede ser? Pero así vive la gente en las religiones, como lo decía ahora Cami, y él mencionaba esto. Si vamos a otros lugares donde hay tumbas de personas que endiosaron las personas, de religiones, de personas que crearon, comenzaron religiones, Russell, ¿sí? El Mahoma y toda esta gente, Buda. Mi hermanos, esas tumbas, allí están los restos de esas personas. Allí estarían los restos de esas personas. Pero hay una diferencia con el que usted y yo seguimos, con nuestro Señor Jesucristo. Y es que su tumba está vacía. Su tumba está vacía. Imagínense por un momento lo que causó eso en medio de ese tiempo. Todo lo que venía por causa de que esa tumba estaría vacía. Por eso ellos se percataron de que esto no lo pudieran vivir las creencias y la filosofía y los seguidores de Cristo, y por ello colocaron guardas alrededor de su cuerpo. Por eso sellaron con una piedra, le colocaron el sello romano, que lo que dice la historia es que quien quebrantara un sello romano inmediatamente sería muerto. Viene la parte, hermanos, de la creencia y lo que eso representaba para todo un imperio, como era el imperio más poderoso en ese tiempo, que era el imperio romano. Y por eso ellos mismos mandan guardas también para estar ahí vigilantes de esa circunstancia. Mi amado, porque nos quedamos en el hecho de la noticia. Aquí está la noticia. Esa fue la mejor noticia en ese tiempo y en todo tiempo para el ser humano. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Dígalo conmigo: Jesucristo resucitó. Pero hay una diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de cualquier otro que haya resucitado, porque aún en nuestros tiempos, yo estoy seguro que usted ha escuchado predicadores meramente en el estadio. Uno de los predicadores decía: he sido utilizado por Dios para resucitar muertos. Sí, eso hay veces no sale en los medios. Estas cosas pasan mucho en lugares donde no hay medios, donde no hay noticias, donde no lo sacan a la luz. Aún ha salido a la luz de personas que han resucitado. En Bogotá, ustedes saben de un muchacho que trabajaba en la calle y que lo asesinan, y eso salió en la televisión, en la noticia por varios días. Sí, el muchacho era de corriente unitaria, pentecostal. ¿Sí? ¿Qué pasa creo que es la gorda Fabiola, algo así, que era un personaje también, ella ya falleció, que también dice que estuvo, ¿cierto? Y que tuvo una experiencia, pero tristemente, en el engaño que se sabe que se está cirniendo sobre el mundo, ellos comienzan y salen hablando de que los ángeles, y de que haya la Virgen, y que una cosa y la otra. ¿Sí? Tristemente, cuando todo lo que se salga de la Biblia, nosotros sabemos que es engaño, y Dios mismo lo va a permitir, lo está permitiendo en este tiempo. Mis hermanos, la Biblia dice acerca de la persona de Cristo, los estudiosos hablan de 300, por lo menos 300 profecías que habían acerca de la persona de Cristo. 300 profecías acerca de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y todas se cumplieron. Todas, absolutamente todas. Por eso usted no está siguiendo a cualquiera, hermano. Usted está siguiendo a alguien de quien los libros proféticos, la historia profética decía, iba a venir a entregar su vida para salvarnos a nosotros. Iba a venir a traer resurrección y salvación.
esperanza de vida y para enseñarnos a vivir nuevamente en comunión con el Padre, y es la persona de Cristo. Voy a darle algunos pasajes, es que creo que vamos colgados de tiempo en este momento, tristemente. Creo que nos estamos extendiendo en algo y hay que mirar a ver en qué nos estamos extendiendo. Miqueas, perdón, ¿verdad que comenzamos a las 8? ¿Sí? Gloria a Jesús. Miren, Miqueas 5:2, vamos a leer algunos pasajes que nos hablan respecto a ello. Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está una de las profecías cumplidas. Le voy a dar variecitas por ahí, hermanos. ¿Sí? Génesis 3:15, hablando de la simiente de la mujer, resulta que la mujer no tiene semilla. ¿Cómo les parece a ustedes? Miren lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y cómo les parece que la mujer no tiene semen? Semen viene de semilla, ¿sí? Para que no se me asuste. Semilla. Y resulta que la mujer no tiene semilla. Lo que se está profetizando aquí es que Dios directamente iba a colocar la semilla suya en la mujer, sin intervención humana, ¿sí? Entonces, ahí está la profecía primera que habla acerca de la obra de Cristo en esta tierra, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí empieza la persecución del diablo contra, primero, una persona, ¿sí? Contra la descendencia ¿de quién? De Adán y Eva, ¿en la persona de quién? De Set. Y comienza la persecución primeramente en los hijos, Caín, Abel. Entonces Caín mata a Abel porque decía, de aquí va a salir la semilla. Este va a ser el que me va a herir en la cabeza. Ustedes saben que una herida en la cabeza es una herida, ¿qué? Mortal. Entonces el diablo sabía eso y comienza esa persecución y luego se va creciendo, ¿cierto? Y viene a través de José, viene esa persecución sobre José. Ahorita se va ampliando el terreno y el maligno entonces decía, ¿y ahora quién? ¿A quién? ¿Cuál puede ser la semilla aquí? Y cierto, y cuando ya hay es una familia, porque está la familia ¿de quién? De Jacob. Entonces viene ahorita la familia de Jacob y comienza la persecución sobre la familia de Jacob. Y el diablo, a ver, ¿cuál será? Pero cada vez el Señor se la colocaba más difícil. Porque después de la familia de Jacob, ¿a quién le toca perseguir al diablo? A toda una nación, a la nación de Israel. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento, ¿sí? El faraón es utilizado por el diablo para acabar ¿con quiénes? Con los niños. Acabar con los niños, porque ¿de dónde vendrá esa semilla? ¿Quién será el que me va a herir en la cabeza a mí? Porque él veía que no pasaba nada, no lo habían herido todavía. Entonces veía, ¿cierto? Y decía, no fue Abel, no fue José tampoco, lo quise acabar y nada, no pude. ¿Cierto? Y se le extiende, mis hermanos, y por eso la persecución que usted conoce, que no lo pueden entender los políticos, no lo pueden entender los sociólogos, no lo puede entender nadie de esta gente, porque el problema con Israel es espiritual. No tiene que ver con política ni con tierra, es espiritual primeramente. Por eso usted ve el odio que se está levantando nuevamente y que se va a levantar contra la nación ¿de quién? Israel. Y contra todos los que amamos a Israel, porque eso se viene también para acá también. No se le extrañe. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel 7, 12 versículo 12, disculpe. Segundo de Samuel 7, versículo 12. Aconteció que y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Decir, se va a afirmar el trono de alguien eternamente. ¿Cómo así? Si las personas todas mueren, ¿cierto? Este va a ser rey eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué comenzó a manifestarse ahí? La profecía del Mesías, la profecía de un Salvador para la humanidad. Ahí estaba dicho en la Biblia, ¿sí? 400, 500 años antes de que Cristo viniera a esta tierra,
lo que iba a hacer Dios a través de un hombre que iba a salvar a la humanidad. Salmo 22 nos muestra hasta cómo iba a ser su proceso de muerte. Vamos a leerlo porque en él, usted, y lo hemos dicho aquí, mire, todo lo que está escrito en este salmo es lo que Jesús estaba pensando cuando estaba en la cruz. Miren, Dios mío, ¿quién escribe este salmo? El rey David. Y mire lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Puede ser que David estuviera pasando esa parte. Sí, es cierto. Pero cuando caemos en cuenta de lo que sucedió años más tarde, nos vamos a dar cuenta que eso que estaba pasando aquí era sombra de lo que iba a pasar con Jesús. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ojo con lo que viene. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Yo le pregunto a usted, ¿los huesos de David se descoyuntaron? Los de Cristo, ¿usted sabe cómo le descoyuntaron a él los huesos? Lo que dicen los historiadores es que la forma de zafarle a la persona a los hombros era que uno jalaba con un lazo allá y otro jalaba con otro lazo acá, para que se pudiera extender y en la cruz poderlo clavar. ¿Sí? Esto que ustedes ven en la televisión, en las películas de que aquí fue, no fue aquí, fue acá. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Sus manos, horadaron mis manos. ¿Sí? Dice la escritura. Miren lo que sigue diciendo: he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Al final lo que pasa con la persona es que muere de un ataque al corazón, de un infarto, porque ya no resiste. Lo que hacían con las personas que estaban en esas cruces, ¿sí?, era quebrarle los huesos al final. ¿Para qué se los quebraban? Para que por esa necesidad de respirar y de gritar, inmediatamente se les viniera un infarto encima, ¿sí? Pero a Jesús, vas a ver, y como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Al rey David no le hicieron eso. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Miren, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso no lo vivió David, eso lo vivió Jesús. ¿Sí? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué estaba diciendo la escritura 400 años antes de Cristo? Un día él iba a estar colgado en una cruz. Él iba a morir por usted y por mí. Por eso cuando un personaje, como lo digo con todo respeto, el llamado Papa, llega y dice que fue el peor lugar de la derrota de Dios. No, Jesús vino a eso. Jesús vino a entregar su vida por usted y por mí. Por eso no es de entender bajo el parámetro que en ocasiones hemos enseñado. Cuando Jesús dice, allí, cierto, en el monte en el monte de los olivos, donde él dice, Dios mío, ¿sí? Dice, pasa de mí esta copa. Me confundí con la parte final. Pero él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces muchos dicen, no, él estaba sacando el cuerpo a la muerte que le esperaba o a la forma de morir. No, mi amado. En la eternidad, los únicos 3 días de toda la eternidad, antes y después, los únicos 3 días donde Jesús iba a estar separado del Padre eran esos 3 días.
No puede ser que tenga más valor un Moisés, ¿sí? O los 3 muchachos que van a ser echados en el horno de fuego, o Daniel que va a ser echado en un lugar donde hay un foso con un león. No puede ser que ellos tengan más valor de decir, no, yo estoy dispuesto, entrego mi vida, ¿sí? Que un hijo de Dios como nuestro Señor Jesucristo, para simplemente afrontar lo que él sabía, que eran los flagelos que tenían que pagar y cumplirse para que cada enfermedad fuera llevada a esa cruz, para que esa maldición fuera clavada en esa cruz. Por eso la cruz es un lugar de maldición como tal en la Biblia. Maldito todo aquel que es clavado en un madero, lo dice la Biblia. Por eso lo que nosotros debemos de celebrar, mis hermanos, es como tal la resurrección de Cristo. Porque ¿qué sería, y lo reitero, qué sería de nosotros si Él hubiera dejado todas las promesas que nos dejó, pero su cuerpo siguiera allí en ese lugar? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué podríamos decir? ¿En qué se convertiría Él mismo? Porque Él decía, yo resucitaré después de 3 días. ¿En qué se convertiría si no hubiera resucitado? En un mentiroso. Pero por ello, mi amado, usted y yo tenemos una esperanza viva. Mire, hay solución para la muerte. Y si hay solución para la muerte, yo le hago la pregunta, entonces, ¿qué problema no tiene solución? ¿Usted cae en cuenta, no cae en cuenta con eso que estamos remolineando en problemas, dándole vuelta a cosas que ya la Biblia dice tienen solución, hermanos? Si tiene solución la muerte, ¿qué no tendrá solución? Por eso la Biblia habla de una esperanza que no avergüenza. Cuando usted está confiado en Él, a usted no tiene por qué temer de lo porvenir. ¿Vienen cosas difíciles? Sí. Precisamente quienes son sensibles al tiempo en el que estamos, mi amado, tiene que entender lo que dice, ¿cierto? Dice que mucha gente no va a creer en eso que Él dijo. Vuelvo pronto. Vuelvo pronto. En el libro de Apocalipsis se refiere en el 1:3. Vamos a leer del 1 al 3, Apocalipsis capítulo 1, porque cuando uno lo lee, mucha gente te va a decir lo que cualquiera de nosotros podría pensar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿De verdad el tiempo está cerca, hermano? ¿Ustedes qué dicen? Yo le hago la pregunta, ¿a qué hace referencia este texto? Porque eso fue escrito hace 2000 años. ¿Será que el tiempo estaba cerca? ¿Hace 2000 años? Por eso los entendidos hablan cuando estas cosas comiencen a suceder, el tiempo está cerca. Y para el sensible espiritualmente, para el que está despierto, ¿sí? No puede dejar de ver lo que estamos viendo como señales, no como sucesos. Porque hay personas que están viendo las cosas como sucesos. Es más, estamos cayendo en la trampa de ponernos a ver la parte humana de las cosas que en la Biblia son profecías. No, es que estos políticos, no, es que este partido liberal, es que el partido conservador, es que el partido democrático, demócrata en Estados Unidos, es que los conservadores, es que tal presidente y tal otro. Mi amado, pase eso, pase la plana. Porque lo que se está cumpliendo es lo que Dios dijo en la Biblia. Simplemente va a ser utilizado o el uno o el otro, pero se va a cumplir lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. No habla, mi amado, y habla así literalmente allí pues de un personaje que va a salir a la luz. Pero cuando usted entiende lo que está pasando en el mundo, se da cuenta que todo lo que tiene que ver con anticristo tiene que ver con algo espiritual primeramente. El espíritu del anticristo. El engaño que siempre ha existido. Porque la Biblia dice que solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez Él se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción. Y mucha gente ahí es donde dice, pero ¿para qué tanta oradera? ¿Para qué se reúnen tanto en esa iglesia si mire lo que está pasando? Mire todo lo que está sucediendo en el mundo. Mi amado,
¿Saben cuándo la gente se va a dar cuenta de lo importante que es la iglesia en esta tierra? Cuando la iglesia no esté. Y todo esto se ha entregado prácticamente a ese personaje maligno que va a engañar, porque ya tiene engañado a muchos. Pero se va a manifestar, dice la Biblia, con grandes señales y milagros y prodigios mentirosos. Paradójicamente, ¿quién los está permitiendo en ese tiempo? Dice la Biblia. Y en todo tiempo me atrevería yo a decirle, porque en este tiempo también está siendo permitido. O si no, ¿por qué cree que beatifican a un santo? ¿Y por qué la gente corre detrás de pronto de un madero, o detrás de una imagen, o detrás de una escultura para pedirle? ¿Y qué sucede? En algunos casos, ¿se lleva a cabo o no se lleva a cabo? ¿Viven el milagro o no lo viven? ¿Y todo por qué? Porque la persona que no quiere venir a la luz, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, para que se den cuenta, hermanos, lo delicado que es no prepararse, y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, el que no esté preparado, aquel que no entienda que la Biblia no solamente se lee, sino que hay que vivirla, ¿sí? Hay que escudriñarla, hay que meditar en ella y hay que ponerla por obra. Le aseguro, le podría yo firmar el papel que quiera, que la persona que no se comprometa con Dios en este tiempo va a caer en el engaño. Que si el nivel de oración, que si el nivel de comunión es poquito, ¿qué vas a hacer cuando veas delante de tus ojos? ¿O qué va a hacer la persona cuando vea delante de sus ojos? Milagros y señales, porque lo último y la última manifestación bíblica va a ser esa de milagros y señales. Se lo voy a mostrar. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios mismo, mire, Dios mismo, el problema es ese, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y tenemos el concepto correcto de que Dios es amor, pero se nos olvida esta otra parte de que Dios es fuego consumidor. Por eso hay de aquel que esté jugando a ser cristiano, porque no habrá nada oculto que no salga a la luz. Aquel que está en tinieblas por allá afuera de la iglesia, ¿cierto? Y no me está viendo nadie, y entonces por aquí hago mis cositas, porque no habrá nada oculto que no salga a la luz, porque tenemos un Dios que es justo, que es bueno, que es amoroso, pero que tampoco va a dejar que la sangre de su Hijo sea pisoteada, porque Dios no puede ser burlado. Y estamos en un tiempo delicado de la historia, hermanos. Estamos en un tiempo delicado. Dios te colocó y me colocó en este tiempo porque tiene la esperanza, la certeza de que tú eres un instrumento en sus manos, de que somos instrumentos escogidos para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz perpetua. Y que un día nos llamará a cuentas, porque al final la Biblia dice que Él va a venir, no porque tanto conocemos la Biblia, no porque tanto nos congregábamos, no porque tanto, cierto, yo oraba y me dedicaba a orar. No, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él va a venir por fruto en tu vida. ¿Qué me vas a mostrar de fruto? ¿Qué hiciste en favor? Te dio talentos, me dio talentos. ¿Qué hiciste en favor de la obra de Dios? ¿A cuántos te ganaste? ¿Sí? Y mire, y en última no tiene que ver ni tanto con esto de cuántos te ganaste, déjeme decirle. Que la Biblia habla del atalaya, y el atalaya no va a ser juzgado en la Biblia por cuánto salvó, o si lo dice la Biblia. No, el atalaya va a ser juzgado porque si informó o no informó. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Porque literalmente cada quien es responsable de su salvación. Cada quien es responsable. Pero si hay una responsabilidad en usted y en mí, ¿cuál es? Proclamar las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Proclamar, a eso Dios sí nos llamó.
Y Él lo colocó como comisión. ¿Sí? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. Y por eso te dotó, te dio dones, te dio talentos. ¿Sí? Se reveló a tu vida. No tiene que ver con el mucho conocimiento, sino con la experiencia personal. ¿Qué ha pasado en tu vida cuando conociste a Jesús? Aquella mujer samaritana, no dice la Biblia que fuera una enciclopedia bíblica, sí, en su cabeza de conocimiento, sino que le dijo allá a la gente, ¿no será que este es el Cristo? Miren, me dijo todo lo que he vivido, me ha dicho mi vida, ¿no será que este es el Cristo? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se ganó toda esa ciudad para Cristo. Decápolis, dice la Biblia que eran unas 10 ciudades. Los escépticos dicen, no, ese cuentico de lo de Dios, ese cuentico de lo de Cristo es en el pasado. Por eso usted ve gente, inclusive ayer, el Viernes Santo, el Jueves Santo, aún tomando cerveza, colocando la música y toda esa cuestión. Porque ellos lo tienen como lejos, ellos creen que eso no tiene validez para nuestros tiempos. El escéptico no lo cree, simplemente dice, no, eso es parte de la historia. Por eso a nosotros nos llaman fanáticos, porque no han experimentado lo que se siente, el percibir ese amor tan grande, mi amado. Solo quien percibe, solo quien sabe que Dios le ama de la manera como nos demostró su amor, no puede seguir siendo el mismo, hermanos. ¿Sí? No puede seguir siendo el mismo. Los más osados dicen no va a pasar nada, aunque lo que está sucediendo les está gritando que se están cumpliendo las profecías. Porque usted ve a la gente diciendo, temblores han habido siempre. O sea, ¿a usted no le inquieta el hecho de que, como en nuestra ciudad, porque no es aquí nomás, en varias ciudades de Colombia inclusive, la noticia lo muestra, y en otros países, la gente está diciendo, hay una cosa con una gripa que no entendemos? ¿Sí? El muchacho nos decía, el papá de Raúl, el niño, nos decía, yo ya no sé qué hacerle a mis hijos, porque yo tomo esto y esto y esto y esto y lo vengo tomando mucho tiempo y se los doy. Y yo ya no sé qué hacer contra esto. Mi hermano, la Biblia te habla de que vendrían ¿qué? Pestes. Y esto sea fabricado, sea lo que sea, pero la cuestión es que la hay. ¿Están hablando ahorita de la fiebre qué? Sí, la fiebre amarilla. Si fue creado, si fue algo que hicieron, pues usted ya sabe, ellos hacen el problema y luego te venden la solución. Pero el problema es que lo hay. Lo mismo del famoso, sí, el chuzón. Crearon el problema y luego le dicen a la gente, venga la solución. Pero ¿qué es lo que estamos viendo como resultado? Las noticias no lo muestran, pero usted lo sabe, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero? Por eso la palabra clave, mi hermano, ningún arma forjada contra mí prosperará. Ningún arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Porque tenemos la victoria en Cristo, mi amado. Él sabía que todo esto iba a pasar y simplemente nos permitió pasar por este tiempo. Porque sabe que la Biblia dice, y te consagra, me consagra, dice la Biblia, somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? La victoria está de parte nuestra, mis hermanos. Inclusive la misma muerte, lo dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Ganancia. ¿Sí? Así que no hay de qué temer. No hay de qué temer. El sistema actual nos muestra un arrastre de ideologías hacia lo que Dios aborrece. El espíritu del anticristo está en acción en este momento. ¿Sí? El mundo no está sin dirección. Es que muchos no han aprendido a leer lo que está pasando en el mundo. Y simplemente se está acomodando todo como la Biblia lo instituye, mis hermanos. Porque esos tiempos de circunstancias difíciles en la Biblia, no siempre, mis hermanos, son por turbación solamente, sino porque Dios acomoda, ¿sí? No se entiende que el desorden que Dios permite es para sacudir lo que no va a permanecer. Hebreos 12, 25 al 27, y vamos ya dando la página de vuelta, hermanos. Hebreos 12, 25 al 27. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, mire, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Por eso las cosas tienen que pasar, y lo que está pasando simplemente es para colocar firme lo que está firmado. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque la maldad se va a multiplicar y dice la Biblia que el malvado será más malvado. Pero ¿qué consejo le da Dios al santo? Santifíquese más. Santifíquese, porque va a salir a la luz a través de este zarandeo quién está santificado y quién no está santificado. Simplemente, quién está parqueado y quién no está parqueado. Ahí es donde va a salir a la luz quién está en comunión y quién no está en comunión. Hay un celular por ahí sonando. Mateo 24:6 dice, y esta frase dice, Mateo 24, versículo 6, mis hermanos, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, subraye, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire lo que dice, pero es necesario, ¿sí? Es necesario, mis hermanos, porque lo que se va a afianzar es bien hermoso. Haga de cuenta que van a pavimentar afuera de su casa. Si su casa fuera de pronto no pavimentada todavía la calle, ¿qué hacen primero para poder pavimentar allí? Destruyen, rompen, ¿cierto? Y colocan tubos y toda esa parte para luego colocar lo que literalmente va a quedar, la verdadera carretera que va a quedar, aquella por la cual sí se puede transitar sin problema. Mis hermanos, eso es lo que está a punto de suceder, ¿sí? Ya viene Cristo por su iglesia y necesita sacar a la luz quién es y quién no es, quién está y quién no está con él, ¿sí? No ignorar, pero tampoco entrar en pánico, pero tampoco ser indiferente. No podemos ignorar lo que se viene, ¿sí? Ahora no es solo el pecado, sino que hay algo más delicado que el pecado, y es la insensibilidad dentro de la misma iglesia cristiana. Y le digo, ¿cuándo somos insensibles? Cuando sabiendo lo que se viene y no predicamos. Cuando sabiendo lo que se viene y no hablamos, teniendo los medios, teniendo el recurso, un bendito celular, por el cual usted puede llenar, hermanos, de mensajes, de reflexiones, ¿sí? Acerca de la venida de Cristo, acerca de la bondad de Dios para la humanidad. Puede que usted diga, no, yo no le voy a meter a la gente miedo, porque la gente tiene ese concepto de que el tiempo final, no, qué miedo escuchar de eso. Miedo, mi hermano, es mejor que se vaya la gente para el cielo con miedo, que se queden aquí, ¿sí? Y se pierdan sin tener miedo. Ahora, literalmente para el que está en Cristo, esas noticias no van a causar miedo. No tiene por qué causar miedo porque el Espíritu te capacita y me capacita para afrontar esa persona, esas circunstancias que se vengan. Aún en la Biblia lo dice. ¿Qué dice la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo dijo? Ven, Señor Jesús. La verdadera iglesia de Cristo dice, aquí ya no hay nada que hacer, hermanos, ¿sí? Vamos es por la familia, oramos por la familia. Tristemente, tengo que decírselo. Pero aún si la familia no se quiere meter con Dios, usted no puede hacer nada, mi hermano. Usted no puede hacer nada. Por eso dedíquele tiempo al que quiere meterse con Dios. Tranquilo que Dios se encargará de su familiar. Dios lo va a mover, Dios lo va a zarandear. Y doy el ejemplo, lo digo con todo respeto. Ahí tengo el caso de la mamá de mi hijo allá en Argentina. Dios lo va a llamar de una manera u otra, lo va a llamar. Ya él sabrá, ¿cierto? Yo oro porque es mi parte y le predico y le mando mensajes, ¿sí? Pero yo no puedo decidir por él. Cada quien tendrá que dar cuentas a Dios por lo que haga. Y por eso el Señor encierra esto en una parte que la gente no ha entendido muchas veces, porque tenemos este concepto, y lo digo con todo respeto, por cultura, de que primero mi familia, que no está mal que usted ame a su familia. Pero en la Biblia nos dice, cuando Jesús enseñaba, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera. Miren quién habla ahí, por Dios. Es palabra de Jesucristo. Y qué ofensa tan tremenda, por ejemplo, para la corriente religiosa. No, si la María es la madre de Dios, ¿sí? Es la madre de Dios. ¿Cómo se atreve este muchacho a decirle eso a la madre de Dios?
Pero el mismo Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Mi amado, por eso usted ve que la persona simplemente comienza a desgastarse, ¿sí? Y ahora principalmente en la obra de Dios, en la iglesia, en las cosas de Dios. Yo sé que lo dice, cierto, mucha gente, y es verdad, también tiene su aplicación. Primer ministerio, la familia. Estamos de acuerdo. Haga lo que sea por su familia. Pero si su familia no quiere escuchar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar quemándole el tiempo allí, y otros por acá que si quieren, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Termino diciéndole, hermanos, la resurrección, beneficios para tu vida, esperanza de vida eterna. La muerte no es el fin de la existencia. Él lo dijo y se lo manifestó, ¿cierto? Después de resucitar. Primera de Corintios 15:6. Mientras Camilo lo busca, confirma la divinidad de Cristo. Todo lo que se había dicho acerca de Él, no solamente Él como fuente de información, porque es muy fácil que alguien te diga, yo soy el Cristo, ¿sí? No, tenía que demostrarlo y lo demostró con su resurrección. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En ese tiempo cuando he escrito ese pasaje. Mi amado, o era lo que Él dijo que era, o es el mayor mentiroso que haya sobre la tierra. Tú decides. Pero si le crees, debes vivir como Él dice que debemos de vivir. Solo un amén. Bendito sea Dios. Debemos de vivir como Él dijo que debíamos de vivir. Gloria a Jesús. Dice Juan 10:30. Dice la Escritura. No solamente vuelvo y repito como fuente de información. Dice, yo y el Padre somos uno. Divinidad. Jesús dijo, yo y el Padre. Yo le hago la pregunta. Jesús resucitó a muchos. La pregunta es, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Quién lo resucitó? Se deduce por la Escritura entonces que Jesús es divino, ¿sí? Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque ¿quién oró para que Él se resucitara? Nadie lo pudo, nadie, solo Él mismo. Entrego mi vida y la vuelvo a tomar, como Él dijo. Él es el dueño de la vida, Él es la vida. Gloria a Jesús. Si lo hizo, nos muestra también que al prometerlo para sus seguidores y discípulos, también será, ¿sí? Esa salvación, esa resurrección. Mis palabras son vida y son espíritu. Eso está en Juan 6:63. Por eso cuando Jesús dice, Lázaro, levántate. Lázaro, levántate. Lo que estaba saliendo de ahí era vida. Vida. Por eso cada que usted lee la Biblia, lo que usted está atesorando es vida, vida, vida. Palabras de vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que toma una persona. Por eso cuando una persona come la palabra, lo que está recibiendo para sí es vida. Y toda tiniebla tiene que huir. Salvación y perdón de pecados. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte no lo pudo retener. Y Él prometió que aquel que creyera en Él también sería libre de toda condenación por causa del pecado. Por eso Romanos 8:11 dice que la persona que está en Cristo ya no tiene condenación. No hay condenación para el que está en Cristo. Mi amado, usted no va a estar en un juicio, ni yo voy a estar en un juicio de condenación, porque no hay condenación para todo aquel que está en Cristo. Por último, nos justifica como Él lo dijo. Sería muy diferente si solo hubiera promesas, pero Él no hubiera resucitado. Mi amado, la mejor de todas las historias, la mejor de todas las noticias, ¿sí? Es la que hoy celebra la cristiandad verdadera. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Está vivo a la diestra del Padre y nos está esperando porque pronto estaremos con Él. Así que anímate, como dice la Biblia, no como los otros que no tienen esperanza, dice la Escritura en el libro de Tesalonicenses 4:13, cuando habla acerca del regreso de Cristo, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que quedamos seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes y estaremos siempre con nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Te glorificamos, Padre Celestial. Coloquémonos sobre nuestros pies, amada iglesia. La canción, la misma. Yo sé. Dice la Escritura, mi amado, tenemos una esperanza que no avergüenza. ¿Qué ánimo tiene que traer esta palabra a tu vida? ¿Qué esperanza tiene que traer esta palabra a tu vida? Como se lo dije en medio de la predicación, en medio del mensaje. Mi amado, si Él venció la muerte, la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, porque ¿quién revive a un muerto, mi amado? Y más personas de años ahí, personas que están sepultadas, aunque han desaparecido. ¿Qué dice la Biblia? El Señor mismo va a venir, mi amado, y los cuerpos de los muertos, las personas van a resucitar, pero ya resucitaremos para no volver a morir, porque Él nos va a hacer llevar, o nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Y Cristo ya no vuelve a degustar muerte nunca jamás. Y aquel que muere en Cristo, aunque llegue a experimentar la muerte en ese momento, una vez resucite, dice la Biblia, hermanos, eternamente y para siempre estaremos vivos con Él. Y no en este lugar como tal, sino que Dios va a restaurar, sino que su reino va a estar sobre esta tierra. Y va a ser un tiempo de justicia. Se va a acabar el lloro, la tristeza, la angustia, la zozobra, la desesperanza. Ya no habrá lágrimas, porque el Señor mismo enjugará toda lágrima, dice la Escritura. Y porque habrá gozo en su presencia, plenitud, dice la Biblia. En su presencia hay plenitud de gozo. Y ese va a afirmarte, y ese es para toda la vida. Gloria al Señor. Padre Celestial, yo te pido por mis hermanos, que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios te bendiga, amada iglesia.